Saludos jóvenes, con esta clase comenzamos la nueva unidad de luz y ondas electromagnéticas. Bienvenido entonces y comenzamos. Luz. Esta unidad es bastante fascinante, ocupa todos los conocimientos básicos que ya hemos visto de ondas en sonido, ahora son aplicables a luz con sus características propias. Activación de conocimientos previos. Bueno, habíamos visto que una onda es una perturbación de las partículas por el paso de energía en un medio determinado. Las partículas de ese medio oscilan solamente, no viajan con la onda, la que viaja es la energía, utilizando el medio para poder desplazarse. Y en las ondas mecánicas, recalcar que lo que se desplazaba, lo que se movía, lo que cambiaba de posición, era la energía mecánica. Porque eran ondas mecánicas, necesitaban, o como el sonido, un medio para poder desplazarse. Objetivo de la clase: identificar el origen y características de la luz. ¿Cuál es el origen de la luz? Eh, Identificar también que la luz es un fenómeno tanto ondulatorio como corpuscular y algunas propiedades ondulatorias de la luz. Desarrollo. ¿Qué es la luz? Esta pregunta eh, todavía sigue pendiente su respuesta definitiva y ha llevado al hombre durante muchos decenios, incluso tal vez milenios, en muchas culturas y civilizaciones, a crear una propia respuesta a esa pregunta, que es la luz. Sin embargo, la ciencia ha develado muchos aspectos de la luz, eh, en unos aclaratoria y en otros lleno de nuevas interrogantes. La luz nos acompaña todos los días, incluso todas las noches. Tiene ciertas características que uno fácilmente puede darse cuenta y otras, que son la mayoría, uno no podría tener alguna idea de las características o de la naturaleza de la luz. Bueno, comencemos. Isaac Newton, 1643-1727, en esos años, él creó o diseñó o inventó o propuso una teoría que la luz era como un chorro de partículas, un chorro. Estaba formada por pequeñísimas partículas y que por lo tanto la luz era un chorro de esas partículas. Y como estamos hablando de partículas, estamos hablando de corpúsculos, por lo tanto de luz, a esa teoría se le llamó teoría corpuscular. Bueno, ese fue el primer planteamiento de Newton con respecto a la luz, que es un chorro de partículas, corpúsculos de luz. Teoría corpuscular. Bueno, pero la luz no solamente es una partícula, no es un grupo de partículas, un chorro de partículas. 1629-1695, Christian Huygens vio que en experimentos muy sencillos, como ejemplo el de la vela y de ranuras hechas alguna pared, en algún obstáculo, cierto plano, la luz se comportaba como ondas. Por lo tanto, también sufría el proceso de difracción como ondas. ¿Cómo podía ser de partículas si tenía el comportamiento ondular? Por lo tanto, Huygens propuso una teoría del comportamiento ondulatorio. La luz eran ondas. Ese era el propuesto de la proposición de Huygens. Bueno, entonces, ¿la luz es una onda o una partícula? Bueno, actualmente nos quedamos con la dualidad onda-partícula. Onda-partícula. Esa es la dualidad. Eso significa que no es que la luz sea una onda y sea una partícula al mismo tiempo, sino que la luz es un fenómeno físico que tiene comportamiento dual. Es decir, la luz se comporta como una partícula cuando le conviene en determinados contextos y se comporta como onda en otros contextos. Tiene esa capacidad. Por lo tanto, la naturaleza propia de la luz sigue siendo parte de una investigación, sigue siendo materia de investigación. La luz, por lo tanto, actualmente, hasta ahora, se dice que
tiene comportamiento dual. Es decir, es onda, tiene un comportamiento como onda y tiene comportamiento como partícula. De acuerdo al contexto en que la luz se estudie, de acuerdo al contexto en que la luz interactúa. Ondas electromagnéticas. Más adelante, Clerk, James, Maxwell, 1831-1879, estudiando el electromagnetismo, propuso una serie de ecuaciones que revolucionó la física y cerró y completó en un proceso completitivo, de completitud, bastante cerrado, bastante armónico, que son las ondas electromagnéticas y todo el electromagnetismo. Sus ecuaciones, la ley de Gauss, la ley del magnetismo, etcétera, la ley de Ampère y Faraday, en sus ecuaciones tiene una maravillosa completitud, una maravillosa interacción entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y por lo tanto, de esa manera, en forma bastante bella y en forma matemática, aparecen las ecuaciones que nos dicen el comportamiento ondular de la luz, que son parte de las ondas electromagnéticas. La luz es parte de las ondas electromagnéticas, la luz visible. Bueno, las ondas electromagnéticas en general, en el cual en esa familia también se encuentra la luz visible que nosotros podemos captar con nuestro ojo, tiene un comportamiento diferente a las ondas mecánicas. Arriba tenemos el comportamiento de una onda mecánica transversal, donde las partículas oscilan hacia arriba y hacia abajo cuando la energía viaja. Y ya eso nosotros lo sabemos, como el comportamiento en el caso del sonido. Aunque no es una onda transversal el sonido, sino que es una onda longitudinal. Pero aquí está mostrando una onda mecánica, la oscilación del medio, cuando la energía mecánica se desplaza a través de ese medio. Abajo vemos que la luz, ¿cierto? No estamos hablando de las oscilaciones del medio acá en el caso de la luz. En el caso de las ondas de luz, están formadas por dos ondas que son transversales mutuamente. Aquí la onda transversal de color rojo es la que genera el campo eléctrico y la onda transversal en azul es la que genera el campo magnético. El campo eléctrico como el campo magnético están variando en el tiempo y producen esta emisión de energía llamada onda electromagnética. La onda electromagnética, toda la familia de las ondas electromagnéticas, son ondas que podríamos llamarle ondas transversales, bidimensionales. ¿Por qué son bidimensionales? Porque el campo magnético está actuando en un sentido y el campo eléctrico en el sentido transversal. Bueno, aquí tenemos nuevamente una onda electromagnética en azul, el campo magnético, en rojo, el campo eléctrico. Campo eléctrico oscilando arriba hacia abajo y el campo magnético oscilando de lado a lado. La conjunción de estas dos ondas genera una onda electromagnética. La luz es uno de los tipos, la luz visible, es uno de los tipos de onda electromagnética. Toda la familia de ondas electromagnéticas tiene este comportamiento, oscilación del campo magnético, transversal en azul, y oscilación del campo eléctrico, vertical en rojo. Los dos campos, las dos oscilaciones, varían en el tiempo y generan la emisión de esta energía llamada onda electromagnética, que se desplaza fuera del lugar donde se generó. Nuevamente, oscilación transversal de lado a lado, el campo magnético en azul, y oscilación de arriba hacia abajo del campo eléctrico. La conjunción de los dos genera una onda electromagnética que se disipa, que comienza a viajar. Bueno, ¿cómo se origina la luz? Que es la luz visible, o la luz en general, la luz. Bueno, vamos a hablar de la luz que nosotros vemos. ¿Cómo se origina? Sabiendo primero que es una onda electromagnética. Bueno, primero veamos. Este es un modelo que estamos viendo, un modelo de átomo que es antiguo, que tenemos un núcleo central que está formado por partículas,
que generalmente sí, formados por partículas, y afuera están siendo orbitados el núcleo por partículas cargadas negativamente llamadas electrones. Por mucho tiempo este modelo fue una buena representación mental del átomo. Sin embargo, lo que actualmente se sabe es que el átomo es mucho más complejo. Las partículas llamadas electrones que se encuentran en movimiento eh, a diferentes capas alrededor del núcleo, podemos saber su posición, más no su velocidad o su rapidez, o sabemos su velocidad, más no su posición. Por lo tanto, es mucho más complejo. Se tiene un conocimiento más profundo del átomo, pero al mismo tiempo aumentó en complejidad. Y por lo tanto, los electrones no necesariamente pueden ser ubicados en un lugar con una cierta velocidad, sino que los electrones están ubicados en capas y por lo tanto están sometidos a una probabilidad de poderlo encontrar en ciertas posiciones con ciertas velocidades. Bueno, la luz, y aquí viene lo importante, la luz es emitida, se produce, es emitida por el movimiento de los electrones en la nube electrónica de los átomos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el dibujo tenemos un electrón que está en una capa determinada en relación al núcleo. Desde el núcleo hacia afuera podríamos decir que ese electrón está en la segunda capa, considerando desde el núcleo hacia afuera. Bueno, ese electrón puede migrar, puede saltar a capas superiores, en este caso saltó de la segunda hasta la cuarta, siempre sí y solo si se le administra o se le entrega energía. Energía. Pero esa energía se entrega en forma empaquetada, en forma de partículas de energía llamadas fotones. Es decir, ese electrón puede saltar de la segunda a la cuarta capa por la administración de uno o el suministro de uno o más fotones de energía. El electrón, 1, 2, 3, 4, el electrón ya en la cuarta capa, puede volver nuevamente a la capa original. Y si lo hace, la energía que inicialmente él recibió la va a ceder. Vuelve desde la cuarta capa del electrón hasta la segunda y esa energía en forma de fotones la cede, la libera. Bueno, aquí aparece algo nuevo. Los fotones son partículas de luz y por lo tanto partículas de energía que tienen su propia, por lo tanto, su propio nivel de energía. No todos los fotones son iguales. Si el electrón recibe un fotón de baja frecuencia, un fotón de baja energía, él podrá moverse entre las capas, ¿cierto? Podrá alejarse del núcleo, si que recibe un electrón de poca energía, muy poco, tal vez a la capa superior nomás. Pero si el electrón recibe fotones o un fotón, depende cómo podemos estar hablando, recibe un fotón de más alta energía, de mayor frecuencia, bueno, él tiene, ya que recibió mayor capacidad, mayor energía, él puede migrar, cambiar desde capas cercanas al núcleo a capas más lejanas. Esto nos indica entonces que los electrones que se encuentran más alejados del núcleo son los electrones más energéticos. Aquí vemos precisamente, en el caso de E1, vemos un electrón que está liberando energía, es decir, de capa externa se acerca a una capa más cercana al núcleo, y eso solo es posible si él emite energía, libera energía en forma de fotón. Puede liberar poca energía, por lo tanto es un fotón de baja frecuencia, o puede liberar, ¿cierto?, un fotón de alta energía. Y eso significa que por lo tanto tiene una frecuencia mayor. En el dibujo B
vemos que el electrón hace el camino contrario. El electrón estaba girando en una órbita muy cerca del núcleo y recibe un fotón de alta energía. Por lo tanto, el electrón recibe esa energía y puede saltar a capas más externas. Salta a una capa más externa de mayor energía. Recuerde que los electrones, mientras más alejados del núcleo estén, poseen mayor energía. Aquí vemos, por ejemplo, vemos un electrón que está excitado, tiene mucha energía, se acerca al núcleo liberando un fotón. Si recibe un fotón, vuelve a la capa superior de alta energía. Libera su energía, se acerca. Absorbe energía, se aleja. Libera su energía y pasa a una capa inferior. Si recibe energía, o sea fotón, va a una capa superior. Repito nuevamente, los electrones en las capas superiores, más alejadas del núcleo, poseen mayor cantidad de energía. Pueden liberar fotones de más alta energía. Aquí está relacionado, muy interesante esta simulación. Vemos que los electrones que están más alejados del núcleo tienen más energía y por lo tanto ellos pueden ceder fotones de más alta energía, es decir, fotones que se encuentran en las frecuencias azul-violeta. Fíjese bien, ahí tenemos un fotón de más alta energía azul-violeta. Es un fotón de baja energía mientras más cerca del núcleo estén los electrones, ellos pueden liberar más bajas energías. Mientras más lejos estén los electrones del núcleo, ellos pueden liberar fotones de más alta energía. Bueno, aquí vemos nuevamente el concepto, un electrón que está girando en dos órbitas, para hacerlo más sencillo. Una órbita externa y una órbita interna, más cerca del núcleo. Bueno, cuando el electrón que está en la órbita más cerca del núcleo, en la órbita interna, si éste recibe fotones de energía, bueno, el electrón sube de capa, sube de nivel energético a una órbita más lejana. Por el contrario, si en esa órbita lejana libera energía en forma de fotones, su energía disminuye y se va a capas más interiores, más cerca del núcleo. Recibe energía superior, libera energía. Por el lado izquierdo está recibiendo energía, por lo tanto se acerca a la capa más externa, y por el lado derecho libera energía en forma de fotón y se acerca y se va a la órbita más cercana al núcleo. Veamos, se aleja del núcleo, se acerca. Se aleja del núcleo, se acerca. Recibe energía, libera energía. Recibe fotones, libera fotones. Y así sucesivamente. Eso es lo que está mostrando la simulación. Propiedades ondulatorias de la luz. Bueno, hay una característica importante, primero que todo, la luz vista al ojo humano viaja en línea recta, forma imágenes, no abraza los cuerpos, sino que sigue un camino recto, pero muchas veces ampliado en forma de cono. Aquí abajo se ve la linterna. ¿Por qué en forma de cono? Porque la sombra, dada la posición y la forma en que tiene el origen de la luz, va generando sombras mucho más de mayor tamaño, de la misma forma, pero de mayor tamaño que de la mano. Aquí se ve abajo, por ejemplo, la mano tiene un tamaño, la sombra tiene otro tamaño. Y eso puede verse sola y únicamente. Primero, si hay sombra, es porque la luz no abraza completamente la mano, sigue en una línea recta. Y la sombra es más grande que la mano, porque siendo una línea recta, por lo tanto, el origen es cónico. Por ejemplo, tenemos un foco cónico acá en una linterna. Colocando fuentes de luz de manera que, de forma especial con respecto al objeto que se quiere iluminar, es posible lograr, con mucho cuidado, ¿cierto? Es posible lograr sombras del mismo tamaño que el objeto.
pero eso con mucho cuidado, logrando eso, pero en general, lo que nos está diciendo en la vida diaria es que la luz, primero, viaja en línea recta y segundo, en forma cónica. Bueno, el mismo concepto que habíamos hablado antes. Aquí vemos una esfera que está siendo iluminada, parece ser por una ampolletita, parece ser. ¿Eh? La fuente luminosa es mucho más pequeñita que el objeto. Bueno, genera una sombra de la misma forma del objeto, plana sobre esta pared, pero mucho de mayor tamaño, de mayor radio que el objeto mismo. Sin embargo, es posible, bueno, aquí nuevamente encontramos el fenómeno del viaje de la luz en línea recta, pero se forma este cono. Y en el cono de la sombra que se forma acá, eh, es, un, una sombra formada por dos sectores, una zona más central, oscura, y una sombra más tenue. La sombra más oscura se llama umbra y la más tenue se llama penumbra. Entonces la luz viaja en línea recta y de acuerdo a la distancia que se encuentre o el tamaño de la fuente sonora, es posible ver este agrandamiento de la sombra o disminución. Porque los rayos, pese a que salen los rayos de luz que son emitidos en forma recta, son divergentes y por lo tanto no abrazan completamente la figura. Bueno, según la teoría ondular y corpuscular, aquí vemos arriba la luz formada por ondas y la luz visible formada por ondas y abajo la luz visible formada por partículas. Arriba, siguiendo el planteamiento de Huygens, y abajo el comportamiento seguido por o enunciado por Newton. Bueno, aquí hay algo muy especial. Vemos un rayo de luz que entra a un prisma, en los dos casos, y la luz que aparece blanca acá, estamos hablando de la luz visible por el ojo humano, se descompone. Se descompone en varios colores. Abajo la misma historia, que está formada por partículas. Estas partículas se ordenan en partículas de diferentes colores. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Solamente la imagen es para mostrar las dos teorías, ondular arriba y corpuscular abajo, de la luz visible. Lo mismo que hemos visto acá, no solamente se ve en la luz blanca que atraviesa un prisma, que se descompone en colores, en luces de colores, sino que también ocurre en el arco iris. Es un fenómeno natural. Después de una lluvia, dadas ciertas condiciones, es posible ver un arco iris, que es la descomposición de la luz solar, la que nos llega a la Tierra, ¿cierto?, al atravesar las gotitas de agua en suspensión en la atmósfera. Bueno, la dispersión de la luz, este es el fenómeno. Es un fenómeno bastante complejo, lo vamos a estudiar con mucha profundidad cuando veamos la difracción de la luz. Pero ahora decir solamente que la luz blanca, es decir, la luz solar pura, nativa, que llega a la Tierra, es posible descomponerla dentro de ella. Parece ser que existen varios tipos de luces de colores diferentes. Esto es la idea que hay que quedar. La luz blanca solar parece ser que está compuesta dentro de ella por varias luces de diferentes colores. El prisma y otras materias dispuestas en un tamaño y en un ángulo determinado hacen posible que la luz pueda difractarse dentro de esas sustancias y poder descomponerse, mostrar los diferentes tipos de luces, diferentes tipos de colores que lleva la luz por dentro, de la cual está constituida la luz blanca. Esa es la idea que hay que darse con respecto al fenómeno de la dispersión de la luz solar nativa blanca. Recordemos que lo que es el periodo, tiempo que demora una partícula en realizar una oscilación. Y la frecuencia es número de oscilaciones que puede realizar en un segundo. Número de oscilaciones por segundo, que se mide en Hertz. El periodo se mide en segundos. La relación entre frecuencia y periodo es la que vemos ahí.
la frecuencia el recíproco del período, o el período el recíproco de la frecuencia. La frecuencia en Hertz, el período en segundos. Y que la rapidez de propagación de una onda es igual a la longitud de onda dividido por el período, en unidades metros por segundo. ¿Por qué? Vamos a estudiar el espectro electromagnético. ¿Qué es lo que es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético es la reunión, la gran familia de todas las ondas electromagnéticas registradas por el ser humano actualmente. Todas las ondas electromagnéticas reunidas, toda esa gran familia, se puede ordenar en un espectro, en una línea, ¿cierto? Donde tenemos ondas en el lado izquierdo, en este ejemplo, en el lado izquierdo por los colores ultravioleta, qué sé yo, en el lado izquierdo, hacia el lado izquierdo, tenemos todas las ondas, y progresivamente hacia el lado izquierdo, todas las ondas de más alta frecuencia, y hacia el lado derecho, las ondas de menor frecuencia. También se puede decir, hacia el lado izquierdo, en este dibujo, hacia los colores violeta, qué sé yo, hacia el lado izquierdo, hacia los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, tenemos ondas de longitudes de onda cada vez más pequeñas. Y hacia la derecha, hacia el naranja, hacia el rojo, hacia la derecha, tenemos ondas electromagnéticas cuya longitud de onda cada vez son más grandes. Incluso pueden llegar a varios metros. ¿Qué es lo que vemos en el espectro electromagnético? Aquí vemos una franjita de varios colores, bien chiquitita, dentro del espectro, dentro de esa línea, como recta numérica que hay ahí, hay varias cintas de colores, y esas ondas electromagnéticas, desde el violeta, pasando por el azul, verde, amarillo, etcétera, todas las tonalidades, naranja, hasta el rojo, son las ondas electromagnéticas o colores de luz que el ojo humano puede percibir. Estamos hablando del ojo humano, puede percibir. Pero las luces de colores desde el violeta hasta el infrarrojo, hasta el rojo, ¿son todas las ondas electromagnéticas que existen en la naturaleza? Claro que no. Fíjese bien, es una franja muy estrecha que el ojo humano puede ver ondas electromagnéticas de diferentes colores. Más a la izquierda del ultravioleta existen otras ondas electromagnéticas, como los ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos. Ondas electromagnéticas de alta frecuencia, cada vez más, si nos vamos hacia la izquierda, cada vez de más alta frecuencia y de más alta energía, pero de longitud de onda cada vez más pequeñita. Y hacia la derecha del rojo, del infrarrojo, tenemos ondas electromagnéticas que no vemos tampoco, que están en el infrarrojo. Después vemos las ondas de radar, UHF, etcétera, ondas medias, ondas de radio, etcétera, etcétera, hacia la derecha. Y mientras nos corremos hacia la derecha del lado rojo que nosotros podemos ver, tenemos ondas electromagnéticas cada vez de menor frecuencia, de menor energía y, en general, ¿sí?, de menor energía y también de longitudes de onda cada vez más grandes. Longitud, por ejemplo, el infrarrojo tiene una longitud de onda, las ondas de radar tienen una longitud de onda cada vez más grande, la UHF también tiene ondas, las ondas de radio cada vez más grandes, y así sucesivamente a medida que nos vamos alejando hacia la derecha. Ondas, longitudes de onda cada vez mayores, frecuencia cada vez menores, y están asociadas a una energía cada vez menor. Este es el espectro electromagnético. Debemos siempre ver el espectro electromagnético, cada vez que veamos, saberlo interpretar. Aquí vemos nuevamente el espectro electromagnético un poco más reducido. Aquí vemos ondas electromagnéticas que están representadas por los colores que el ojo humano puede ver. Estos se llaman sección o sector visible. Visible por el ojo humano. Vemos desde el rojo hasta más allá el violeta. Bueno, aquí está representado del rojo hacia abajo. Tenemos ondas electromagnéticas también llamadas no ionizantes. Son ondas electromagnéticas cada vez de longitudes de onda cada vez mayores, de frecuencias menores y de menor energía. Pero más allá, más arriba, como se ve, del violeta, vemos que las ondas se van haciendo cada vez más pequeñas, la frecuencia va aumentando y la energía va aumentando.
entiéndase como los rayos ultravioleta, más energía los rayos X, mucho más energía los rayos gamma y así sucesivamente hacia la derecha. Bueno, nuevamente el mismo espectro para mostrar que las ondas del color rojo en el espectro visible por el ojo humano, que tenemos acá los colores, el rojo tiene una longitud de onda más grande, tiene una frecuencia menor, pero a medida que nos vamos acercando al violeta, las longitudes de onda van disminuyendo, ¿ve? El largo de la onda va disminuyendo hasta que tenemos acá el violeta que tiene una longitud de onda muy pequeña. Parte de una frecuencia bastante grande en el rojo, pero a medida que nos vamos acercando, pasando por el amarillo, por el verde, el azul y llegar al violeta, la frecuencia aumentó bastante. Podemos decir desde ya, la energía también aumentó. La energía de esa onda electromagnética violeta es mucho mayor que la energía de la onda electromagnética roja o infrarroja. Nuevamente el espectro electromagnético. Aquí se ve la famosa cinta de los colores de luz que el ojo humano puede ver. Es una franja muy estrechita. Por lo tanto, de todas las ondas electromagnéticas, nuestro ojo puede percibir muy pocas. Y cuando las percibe por colores. Del rojo hasta el violeta. Entendiendo que el rojo hacia la izquierda, como tenemos acá, la longitud de onda va creciendo, la frecuencia disminuye, la energía también disminuye. Y del violeta, del que nosotros vemos, hacia la derecha, ¿qué es lo que tenemos? Longitudes de onda cada vez más pequeñas, la frecuencia cada vez mayor. Mayor es la energía. También se divide esto por sectores con respecto a ionizante. Más abajo del infrarrojo vemos que tenemos todo ese sector verde llamada radiación no ionizante. Debido a sus características energéticas, es posible entonces que ondas electromagnéticas de este sector verde de radiación no ionizante eh, tienen muy baja capacidad de producir ionización de las moléculas, muchas veces moléculas orgánicas, de las cuales está constituido nuestro organismo. Muy por el contrario, sobre el color violeta tenemos eh, ondas electromagnéticas de radiación ionizante. Sobre el violeta, por lo tanto, tenemos el ultravioleta y todos los ultravioletas, los rayos X y más adelante los rayos cósmicos, los rayos gamma, etcétera, son rayos de alta energía que pueden ionizar químicamente, estamos hablando entonces, ionizar moléculas orgánicas y otras, provocando todos los problemas graves que esto conlleva. Nuevamente el espectro electromagnético, ya está explicado. Bueno, el espectro magnético ahora en forma vertical, hacia arriba, aumentamos la frecuencia, disminuye la longitud de onda, hacia abajo, disminuye la frecuencia y aumentamos la longitud de onda, hacia arriba tenemos energía creciente, hacia abajo tenemos energía decreciente. Hacia arriba tenemos sector ionizante, mortal, grave para el ser humano, ¿cierto? Y abajo tenemos sector electromagnético no ionizante. Y nuevamente la franjita muy estrechita de onda electromagnética que es posible que el ojo pueda captar, el ojo humano, y tenemos de arriba abajo el violeta de alta energía hasta el rojo de baja energía. El violeta de alta frecuencia, longitud de onda chica, y el rojo baja frecuencia, longitud de onda grande, baja energía. Bueno, hay un error en esta figura. ¿Cuál es el error de esta figura? Fíjese bien, arriba tenemos onda, tenemos longitudes de onda, tenemos los rayos gamma, en palabras, se ha escrito las características, abajo está el sector visible por el ojo humano. ¿Cuál será el error acá? Bueno, claramente se refiere a la longitud de onda. Fíjese bien, de acuerdo al sector visible que vemos abajo, hacia la izquierda tenemos los rayos X, los rayos gamma. Por lo tanto, hacia la izquierda tenemos, obviamente, frecuencias cada vez mayores, longitud de onda cada vez menores. Pero si miramos arriba, las longitudes de onda son cada vez mayores. Por lo tanto, este dibujo, con respecto solamente a esta fila donde aparecen las ondas,
debería ser al revés. Hacia la izquierda deberían ser ondas cada vez de longitud de onda más pequeña, con frecuencia mayor, y hacia la derecha, longitudes de onda cada vez más grandes, con frecuencia menor. El dibujo está al revés. Aquí está la rana, entonces. Aquí está el error. Y esta figura estaba en internet. No todo lo que está en internet, usted debe saber, es verdadero. Hay mucho fake. Incluso en ciencia. Nuevamente el espectro. Aquí está, aquí sí que está correcto, fíjese bien. Hacia la izquierda tenemos sector ionizante, hacia la derecha sector no ionizante. El sector ionizante hacia la izquierda tiene cada vez longitudes de onda cada vez más pequeñitas, frecuencias mayores, mayor energía, ionizante. Y hacia la derecha de la franja visible, ¿cierto? Tenemos longitudes de onda cada vez más grandes, frecuencias menores, energía cada vez menor. La misma historia entonces, recalcando el sector visible, la franja visible de los colores, que son muy pocos colores, por lo tanto son muy pocas ondas electromagnéticas del total del espectro electromagnético que el ojo humano puede captar. Aquí vemos desde el rojo hasta el violeta, con sus respectivas longitudes de onda y frecuencia. Una franja muy pequeña, el ojo humano puede ver de toda la familia de las ondas electromagnéticas, solamente podemos ver un sector muy, muy estrechito. Luz blanca, recalcar, la luz blanca, dentro de la luz blanca tenemos luz blanca se refiere a la luz nativa, natural del sol, dentro de ella hay varias luces de diferentes colores, de diferentes longitudes de onda, diferentes frecuencias. Por ejemplo, el violeta debe tener una longitud de onda pequeñita, 400 440 nanómetros, comparado con el rojo, que tiene una longitud de onda mayor. Aquí se comprueba lo que ya hemos visto. El rojo, longitud de onda mayor, frecuencia menor. La luz violeta, longitud de onda menor, frecuencia mayor. De los dos, quien tiene más energía, el violeta, quien lleva menos energía, el rojo, en forma natural. Cierre la clase entonces. Primero, la luz se desplaza en línea recta, como hemos visto. La luz es una onda y una partícula a la vez. La teoría ondular corpuscular, no significa que sea, sino que tiene un comportamiento como onda en determinadas condiciones y tiene un comportamiento como partícula en otras condiciones diferentes. 3. La luz nace de la liberación de energía. Exactamente. La luz nace de los electrones de los átomos. ¿Cómo nace? Bueno, nace ya que los electrones, cuando se acercan al núcleo del átomo, liberan luz en forma de fotones con su frecuencia característica. ¿Qué son los fotones? Son los paquetes de energía, los paquetes de luz. La luz blanca pertenece al espectro electromagnético de energía. Claro, la luz blanca del Sol, la nativa, corresponde a una franja muy estrechita de toda la familia de las ondas electromagnéticas. Y dentro de la luz blanca tenemos luces de diferentes colores, luces de diferentes frecuencias, luces de diferentes longitudes de onda. 5. La luz blanca está compuesta por 7 luces, como decía, de diferente energía, frecuencia y longitud de onda. Bueno, en la próxima clase tenemos esta actividad, necesitamos estos materiales, debe tenerlos para poder trabajar en vivo y en directo en la construcción del disco de Newton. El disco de Newton es un artefacto muy simple, muy sencillo, es casi un juguete, sin embargo físicamente podemos sacarle mucho provecho, viendo y practicando e interpretando físicamente, conceptualmente, lo que está sucediendo con los colores. Gracias entonces. Por esta semana no tenemos guía, no va a haber guía. Preparémonos conceptualmente, estudiando para la próxima semana. La próxima semana construimos el disco de Newton y lo utilizamos para ejercitar y para comprender, recuerde, la física conceptual de los primeros medios. Jóvenes, cuídese, cuida a sus mayores, estamos en tiempo de pandemia. A todos nos vemos entonces, jóvenes, a todos nos vemos.